Bueno, pues buenos días a todos, tanto los que estáis aquí en el Círculo de Bellas Artes, en esta una de las primeras jornadas de la Noche de los Investigadores de la Comunidad de Madrid, como a todos los que estáis en vuestras casas u oficinas, ¿no? Vamos a dar comienzo a esta jornada sobre el emprendimiento innovador en la Comunidad de Madrid y tiene la palabra la directora general de Investigación e Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid, María Luisa Castaño. Gracias, Eduardo. Compañeros de mesa, buenos días, participantes en esta jornada, los que estáis aquí, los que nos estáis siguiendo en streaming. Como siempre es habitual, estoy encantada de estar aquí con vosotros, a pesar de la que está cayendo ahí fuera, porque vaya día de lluvia, ¿no? Pero estoy encantada, yo os agradezco la invitación, porque hoy realmente la verdad es que es un día especial y yo desde mi punto de vista hay como tres elementos por los que hoy es especial, ¿no? Primero, por la presentación del informe YEN, este informe global que monitorea el emprendimiento y yo le agradezco a Isidro de Pablo, de verdad Isidro, mil gracias por el esfuerzo y porque casi es un momento histórico presentar este informe que nos compara no solo desde el punto de vista global con otros países de la Unión Europea, sino que tiene un apartado específico de la Comunidad de Madrid. Así que esto para nosotros es un trabajo que nos posiciona, es decir, qué tenemos en nuestro entorno y la presentación de este informe yo creo que merece la pena celebrarlo. En segundo lugar, se va a presentar junto con este informe otro que le complementa y es el Startup Radar. Gracias, Eduardo, sé que lo vas a presentar tú y la verdad es que es una foto complementaria del YEN. Yo creo que entre los dos tendríamos una visión 360 de lo que está pasando en la Comunidad de Madrid, caracterizando el emprendimiento desde un punto de vista global, pero también caracterizando cada una de las entidades, cómo vemos o visualizamos este fenómeno del emprendimiento de las startups. Y la verdad es que si esta jornada se hubiera celebrado en enero, pues estos dos informes complementarios nos servirían para saber cómo está evolucionando la Comunidad de Madrid después de la profunda crisis y este crecimiento paulatino, lento, pero positivo que se observaba. Creo recordar además que en enero el consejero de Economía aportaba unos datos sobre el buen comportamiento de la economía madrileña y estábamos todos muy esperanzados. Ahora mismo estos dos informes van a ser nuestro punto de referencia sobre a qué nos vamos a enfrentar el día después. Es decir, cómo se van a comportar los ecosistemas de emprendimiento después de que hayamos vuelto a la normalidad, que volveremos, no tengo ninguna duda, como consecuencia de esta pandemia. Luego, la verdad es que a mí siempre me gusta medir las cosas. Lo que no se mide pues es como si no existiera. Estas mediciones es la única manera que nos permite conocer el impacto. Durante estos meses ha habido muchas noticias de qué ha pasado con el ecosistema, cómo está afectando a la economía, pero en una buena parte se hace casi por intuición, casi de oído. Únicamente disponer de un informe como los dos que se van a presentar hoy aquí nos permite hacer esa comparativa. Luego, primera razón por la que hoy es un día especial, la presentación de estos dos informes complementarios en materia de emprendimiento. La segunda es porque se celebra el Día de la Noche de los Investigadores y, bueno, los que vivimos en este mundo de la investigación sabemos realmente lo que es, pero la Noche de los Investigadores es un proyecto europeo donde hay que concursar y llevar una propuesta atractiva y afortunadamente la Fundación Madrid +D lo hizo, aportó esta propuesta junto con algunas de las instituciones que estáis hoy aquí participando y fue ganadora. Así que mis felicitaciones a la Fundación porque no siempre es fácil. Uno puede hacer eventos con sus propios fondos o puede concursar. Esto nos da, yo creo que una proyección internacional sobre Madrid y su ecosistema de investigación en comparativa con otros ecosistemas que también han sido beneficiarios, muy relevante. Y supongo que alguno se preguntará, pero
a ver, que hace la presentación de un informe sobre emprendimiento en la noche de los investigadores, ¿no? Podría parecer, no sé si un contrasentido o algo pues que no encajara suficientemente bien. Nada más lejos. Por supuesto, desde un entendimiento purista, el emprendimiento nace del conocimiento, no hay más alternativa. Y bueno, si ahondamos un poquito más, el conocimiento en este momento, el mejor conocimiento se desarrolla en nuestro ecosistema de I+D. En esta noche de los investigadores, donde precisamente la figura del investigador y la investigadora son los auténticos protagonistas, es en ese entorno donde surge el conocimiento y donde surge la oportunidad. Y a pesar de lo que pueda parecer de la situación, ya aterrizando un poquito más en el emprendimiento, a pesar de lo que pueda parecer de impacto negativo de esta pandemia, realmente y desde nuestra experiencia, las cosas que tocamos, nos estamos dando cuenta que efectivamente algunos negocios, algunos emprendimientos están siendo afectados, pero están surgiendo otros. Y es que es en estos momentos de convulsos y probablemente donde surjan necesidades, retos, espacios no cubiertos, donde el emprendedor encuentra su oportunidad. Durante mucho tiempo, y todavía la seguimos teniendo como asignatura pendiente, la transferencia del conocimiento generado en nuestro ecosistema de I+D es un deseo trasladarlo a la sociedad y en muchos casos se licencian patentes, en otros muchos los desarrollos son adquiridos por empresas. Sin embargo, cada vez más las universidades y los agentes generadores de conocimiento están incorporando el emprendimiento como una de sus skill o como una de sus acciones. El concepto de emprendimiento en general es un fenómeno que llegó no hace demasiado a España. A ver, el emprendimiento está en la humanidad desde que el hombre está en la Tierra. Pero este emprendimiento tecnológico basado en el conocimiento y asociado al desarrollo de conocimiento es relativamente nuevo y principalmente surge porque la velocidad a la que ocurren las evoluciones tecnológicas es de tal magnitud que no hay ninguna gran corporación que sea capaz de tener un conocimiento global de lo que se está desarrollando y de lo que pueden necesitar. Y los emprendedores tienen una agilidad, una flexibilidad y una rapidez, están muy cerca de la solución que, bueno, pues es un fenómeno que yo creo que es muy relevante para el desarrollo económico de nuestra sociedad. Y a pesar de ser un país donde, bueno, pues no estoy segura que tengamos un espíritu emprendedor muy arraigado, como pueden ser otras sociedades, lo que sí que estamos observando es que las propias universidades, los organismos de investigación empiezan a considerar el emprendimiento como uno de sus vías de salida. Esta universidad para la formación, universidad para la sociedad, ya se habla de la universidad emprendedora y muchas de ellas están incorporando a sus disciplinas educativas y posteriormente a sus conceptos de transferencia este concepto de emprendedor. Así que es evidente que es muy pertinente la presentación de estos dos informes en la Noche de los Investigadores. Y con estos nuevos aires, y ya voy terminando, del concepto de emprendimiento, una de las acciones dentro de la consejería es aterrizar y trabajar con mucha más intensidad y profundidad en estos nuevos conceptos de innovación abierta, emprendeduría, etcétera. Y nos acompaña hoy en la mesa una nueva incorporación, un chico nuevo en la oficina, porque la Fundación Madrid +D ha activado una posición de director adjunto que en este momento, bueno, yo creo que todavía está caliente la pluma de la firma de tu contrato. José Antonio Blanco, que hoy nos acompaña, es el director adjunto de la Fundación Madrid +D y va a ser el encargado de desarrollar un sentido
mucho más amplio de lo que significa el concepto de innovación desde todos los puntos de vista, donde la emprendeduría, pues lógicamente va a ser una de ellas. Así que yo voy terminando, le doy la palabra a José Antonio Blanco para que nos sitúe y nos pueda decir alguna cuestión antes de dar paso a la jornada de presentación de los informes. Cuando quieras, José Antonio. Muchas gracias, directora general. Muchas gracias, María Luisa. Bueno, para mí lo primero de todo es un honor doble estar en este foro, un foro tan vinculado a la Comunidad de Madrid y, por otro lado, compartiendo mesa con mi director general y con la directora general. Es mi aterrizaje, es mi primer día y, por tanto, ese es otro honor más, ¿no? Aprovechar esta noche de los investigadores, en esta coyuntura, aparecer y estrenarme de cara al público. Con lo cual, es para mí un día muy especial, estoy encantado y como no podía ser de otra manera. Como complemento a las palabras de la directora general, bueno, pues efectivamente ella ha elaborado su introducción en 3 elementos iniciales. Me voy a quedar con el primero fundamentalmente por focalizarlo en el objeto de esta reunión, de esta mesa, ¿no? Que son los informes que se van a presentar después por Isidro de Padros y Eduardo Díaz. Bueno, pues efectivamente, ambos informes son complementarios, lo cual enriquece muchísimo más la información que de ellos obtenemos, ¿no? Esa complementariedad aglutina detrás un trabajo arduo, preciso, de campo, que se ha ido realizando previamente y que ha hecho que al final se fructifiquen estos 2 informes tan importantes y tan útiles para el análisis. Por un lado, el informe que nos va a presentar Isidro es el famoso informe GEM, vinculado a nuestra Comunidad de Madrid, el Global Entrepreneurship Monitor. Es un informe que tiene una metodología muy reconocida ya, muy contrastada y que bueno, pues se embebe en fuentes de información que se basan en el trabajo de campo, en las encuestas que realizan a la ciudadanía, en los expertos que intervienen dando sus feedbacks y sus opiniones, y además se enriquece con las fuentes de información, pues como el área estadística del Ayuntamiento de Madrid o incluso el propio Instituto Nacional de Estadística. Es decir, que es una información muy similar a la cómo se hace en otros informes internacionales y que está absolutamente contrastada y nos da una información muy precisa de la actividad emprendedora, en este caso de la región de Madrid, ¿no? Bueno, y por el otro lado, el Startup Radar es un informe que se embebe y nace fundamentalmente en la propia Fundación Madrid+D, con esa experiencia que ya atrae durante pues, más de 15, 16 años, 17, trabajando en distintos informes y en distintas actividades en el ecosistema de innovación de la región de Madrid, y se nutre de esa capilaridad y de esa cercanía que tiene en todo el ecosistema. Y lo que ha hecho el trabajo que ha hecho la Fundación ha sido dirigirse a esas fuentes de información completamente complementarias a las otras, que son directamente las startups de nuestra región y, por otro lado, otras informaciones de los agentes del ecosistema, como son las universidades, las incubadoras, aceleradoras, centros de investigación, etcétera. Todo lo que tenemos ahí. Todo eso ha sido la fuente de información que se ha recogido y, por tanto, nos ha dado otra perspectiva complementaria a lo que el GEM hace en nuestra región. Por tanto, desde ese punto de vista, yo creo que tenemos el círculo cerrado, ¿no? Y quizás ya un poco a modo de finalizar mi intervención, que no quiero que sea breve y quiero dejar tiempo a los ponentes para que instruyan y digan, y sin adelantarme a lo que estos informes nos van a contar, sí quería resaltar que los resultados son relevantes, son muy significativos y que a pesar de la situación tan difícil que estamos viviendo en España y en concreto en la Comunidad de Madrid con respecto a la pandemia y el COVID-19, realmente los resultados son prometedores con respecto al emprendimiento. Esto es lo que vamos a ver, no quiero adelantar nada, no quiero contar lo que nos van a contar los ponentes, pero son prometedores. Así que por mi parte nada más, solamente dejar el tiempo a los demás ponentes y muchísimas gracias por esta oportunidad de presentarme, María Luisa, y gracias a todos por escucharme. Muchas gracias. Gracias. Pues muchas gracias a ambos y yo creo que ya podemos, Isidro, comenzar con la presentación del informe GEM.
del primero de los dos informes GEM que tú vas a presentar hoy. Cuando Perfecto. quieras. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver. Activamos esto. Vamos a ello. Esto es aquí. Vale. Muy bien. Buenos días a todos. Encantado de compartir estos minutos con todos vosotros, los que estáis aquí, los que nos estáis siguiendo online. Quería saludar a todos los compañeros de este panel con el que vamos a intentar pues, desplazar un poquito el escenario, digamos, de partida para la que nos espera. Y sobre todo, pues agradecer la invitación de la Consejería, de la Dirección General de Madrid+D, pues para participar en este acto, que para nosotros, como equipo de investigación GEM Comunidad de Madrid, es, digamos, la razón de ser de nuestro trabajo, el llegar a unas conclusiones, compartirlas y sentirnos parte de las fuerzas que transforman un tejido social productivo y para llevarlo a una mejor situación. Por razones obvias de tiempo no voy a nada más que detenerme en los aspectos más importantes de estos informes que voy a presentar hoy. Y como ya se ha comentado anteriormente, nosotros desde la perspectiva GEM vamos de arriba hacia abajo y el informe Startup Radar va de abajo hacia arriba. Nosotros adoptamos una perspectiva de entorno, vemos las condiciones emprendedoras. En el segundo informe vamos a centrarnos en la evaluación del ecosistema emprendedor innovador de la región madrileña, que somos unas de las pocas en Europa que, digamos, que destacan. Estamos entre el quinto y el segundo puesto, según distintos estudios de la Unión Europea e independientes. Estamos ahí con Barcelona, pero avanzando mucho en poco tiempo. Y sin más, pues empezamos. Vamos a ver. ¿Con el mando estoy haciendo? Sí, estaba haciéndolo. Ha salido el ratón. Vale, bien. Un poco por situar digamos, el método. El informe GEM, como ya se ha comentado, pues es un clásico, es, digamos, el básico para abordar el análisis de la iniciativa emprendedora a nivel internacional. Ya llevamos 20 años trabajando. Se hace a distintos niveles, global, internacional, regional, como es el caso que estamos aquí abordando, y en algunos casos hasta de ciudad, urbano, metropolitano. Se basa en tomas de información primaria, tanto a la población general como a expertos, y luego utilizando alguna información complementaria de distintos orígenes institucionales, todo ello fiable. Y en España en particular tenemos la gran satisfacción de ser el único país del mundo en que se cubre todo el territorio a nivel regional. Hay 17 equipos de las correspondientes universidades territoriales que trabajamos en las comunidades autónomas, ciudades autónomas, y esto se ha revelado. Y llegamos a conclusiones que estoy dispuesto a compartir con ustedes. Por supuesto, no podemos evitar hablar de COVID. La Red GEM España hizo un estudio monográfico de COVID en caliente. Se hizo la toma de datos en el mes de abril de este año, cuando estaba pegando la pandemia con toda intensidad. Supuso un gran esfuerzo para toda la red. Se consiguieron las opiniones de más de 4.000 emprendedores de todo el territorio español, y no voy a entrar en ello porque tienen los datos, los resultados en esta dirección web. Y, por tanto, pues lo que se trata es simplemente de tomar conciencia de cómo estábamos justo antes de eso, que es lo que vamos a ver hoy, cómo afectó, digamos, de primera mano la pandemia, y a partir de aquí tenemos que preparar futuro. El resultado, por tanto, pues es de... Vamos a ver, esto no es mi día. El resultado, por tanto, es de tomar conciencia y seguir adelante.
La metodología GEM pues, divide el proceso emprendedor en 4 grandes fases: los que tienen en mente emprender, los que están emprendiendo en diferentes estadios, el arranque y todo el proceso de maduración y consolidación hasta que ya se puede considerar que el proyecto toma velocidad de crucero, y finalmente, pues, si se consolida, pues llega un momento en que puede llegar a desaparecer. Entonces, la medida de la actividad emprendedora la centramos en las 2 etapas centrales del proyecto, y eso es a lo que se refiere la TEA, la tasa de actividad emprendedora, que nos permite hacer comparaciones territoriales entre diferentes regiones, etc. Bien, ¿cómo estamos en Madrid? En Madrid tenemos, para el año 2019, una TEA del 7,6%, es decir, que un 7,6% de la población está emprendiendo, que no es poco. En otros lugares, obviamente, hay otras culturas, otra dinámica, y los resultados son mejores, y en otros son peores. Nos interesa tener como referencia a España, estamos por encima del conjunto del Estado, pero también hay que profundizamos en distintos aspectos de la actividad emprendedora. Nos fijamos en el género, la perspectiva de género. En este sentido, hay diferencias, tanto a nivel de España como a nivel de Madrid. La gran noticia, que viene siendo, digamos, ya una pauta observada durante bastantes años, es que esa brecha tiende a cerrarse. Con algún altibajo, pero en general esto va a mejor. Gran satisfacción por los buenos resultados que estamos teniendo, pero también hay una serie de aspectos de la TEA, de la tasa de actividad emprendedora, que nos interesa mencionar, y es por qué emprende la gente. Aquí GEM ha hecho un cambio sobre su metodología tradicional. Inicialmente se pensaba, por simplificar, que se emprendía por necesidad o por oportunidad, pero este año por primera vez se han incorporado otras dimensiones, como puede ser marcar una diferencia por el mundo, crear riqueza y generar una renta muy alta, continuar una tradición familiar o, llegado el caso, pues simplemente emprender como alternativa al trabajo por cuenta ajena, porque el trabajo por cuenta ajena puede escasear. En este sentido, pues Madrid está por encima del resto de España en los 2 primeros indicadores y está por debajo en los otros 2. Esto lo veremos con más detalle más adelante, pero aquí tenemos que hablar, digamos, de las motivaciones de una sociedad avanzada que en general siente la responsabilidad, el peso de los nuevos valores que están asumiendo, pues, sociedades con una mentalidad global, con una sensibilidad, con una percepción de la sostenibilidad y de la calidad en lo que se hace, y que esto lo prevalece sobre otras motivaciones. Luego ya veremos que esto evoluciona con el avance en el proceso emprendedor. Y aquí entramos ya en el primer foco de análisis de nuestra metodología, la opinión de los expertos. Se identifican una serie de ejes, digamos, de áreas de interés, se les pasa encuestas, no voy a entretener en eso, pero aquí lo que observamos es que en la comparativa con España y la Unión Europea, pues que Madrid básicamente pues va siguiendo unas pautas generales en la mayor parte de las dimensiones. Destacamos de forma espectacular en el ámbito de las infraestructuras y servicios, digamos, de ámbito común, no específicamente para emprendedores. Pero, sin embargo, tenemos deficiencias y déficits en el ámbito de la financiación. Esto no solamente ocurre en Madrid, ocurre en todos los lugares, con mayor o menor intensidad, pero eso es un punto en el que mejorar, pues, sobre todo porque los emprendedores normalmente pues, carecen de los recursos con los que les gustaría abordar sus proyectos desde el punto de vista de la ambición y de la ilusión que les ponen, ¿no? Es también de destacar la dinámica del mercado. La dinámica del mercado interno pues, sale peor que en otros lugares, quizás sea por las circunstancias del optimismo y de la ambición y de querer llegar un poquito más lejos, ¿no? Pero también puede ser pues, porque la transferencia de la investigación y desarrollo es más baja de lo que sería deseable y eso no provoca, digamos, las tasas de cambio, de dinamismo en la economía que serían deseables. Esto sería un tema a investigar, sobre todo porque es que estamos por debajo de España también, y esto pues es importante. Bien, entramos en
en la TEA, en la medida de las actitudes y los puntos de vista de la población, es decir, las personas que acaban emprendiendo, no observadores. Aquí vemos dos indicadores, podríamos tirar de más, pero no podemos. La TEA potencial, es decir, la de las personas que han pensado emprender en algún momento. Y aquí hemos dividido la región en 5 zonas, 5 puntos cardinales, considerando el municipio de Madrid como la capital, con la excepción de que los distritos sur de la capital se han incorporado a lo que podríamos llamar la zona sur de Madrid, por proximidad, similitudes de perfil socioeconómico, etc., ¿no? Y ahí salen resultados distintos. Así vemos que la TEA potencial es, digamos, más consistentemente decidida, con visión y con motivación de emprender. Lo encontramos en la zona oeste de Madrid, el resto más o menos mantiene un perfil similar, pero sin embargo a la hora de emprender de verdad, que han abierto una empresa, que han contratado personas, que están arriesgando su dinero, que están, digamos, ya en la trinchera, nos encontramos con importantes asimetrías respecto a las expectativas. El oeste se mantiene, ahí podemos encontrar además, desde el punto de vista demográfico, un perfil de población pues, con mayor nivel educativo, capacidad de inversión, un perfil también de edad más elevado que la media, pero en edad todavía de emprender, con muchas posibilidades, y sin embargo vemos que el sur cae para abajo. No puede emprender, no emprende como le gustaría. Eso podría dar lugar pues, a toda una serie de reflexiones, iniciativas, etcétera, por parte, digamos, de las políticas públicas, ¿no? Y luego también vemos que el norte emprende más, y la capital sobre todo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que una cosa es querer y otra cosa es lo que se hace, y se emprende cuando ves oportunidades y te encuentras preparado para ello. Entonces, ahí hay diferencias que también merece la pena considerar. Ceses. Las empresas también desaparecen. Desaparecen por montones de motivos personales, eso lo llegamos a investigar, pero no lo vamos a compartir aquí. Nos interesa entender, tomar conciencia de que la distribución, digamos, numérica de los cierres a nivel de la Comunidad de Madrid se cierran 45.000 empresas y estábamos hablando del año 2019 en que estábamos saliendo poco a poco de la situación de crisis del 2008. ¿Vale? Desde el punto de vista porcentual, sin embargo, la importancia relativa de los ceses se concentra en el oeste, donde también se da más actividad emprendedora, por otro lado, lo cual también tiene su coherencia. En el norte es donde hay, digamos, más estabilidad. Pero lo que llama la atención es los cierres y, por tanto, desaparición de empresas. Y en este sentido, llama la atención de que hay un 7,4% de esos cierres que se da por jubilación o retiro del promotor, el que lleva la empresa. Y ahí hay un nicho de oportunidad para las políticas públicas, porque se podría incidir en un programa para que hubiese un relevo intergeneracional entre emprendedores senior que van a dejar su proyecto, quizás algunos proyectos muy viables por ciclo vital, que podrían ser gestionados, tomados por emprendedores jóvenes con un intervalo de cooperación, de convivencia de 4, 6 años, 8 años, etcétera, hasta que se pueda hacer ese traspaso con las correspondientes condiciones económicas, transferencia de conocimiento, etcétera. ¿Vale? La educación, otro factor fundamental, ha salido aquí. Se observa una correlación absoluta entre el nivel educativo y de formación de los emprendedores y su actividad emprendedora. Esto significa que hay que fortalecer valores y competencias relacionadas con el emprendimiento en el sistema educativo. Hay que trabajar más en ello, sobre todo porque es que además la gente que no emprende o se les pregunta, tienen un 57% de ellos miedo al fracaso. Esto forma de alguna manera parte de nuestra identidad, ¿no? El ridículo, la penalización de los errores, etcétera. Porque esto se confronta con que aproximadamente un 48% de los ciudadanos piensa que podría emprender, que tiene formación, competencias, etcétera, con las que podría tener éxito.
hay algo que hacer. Hay algo que hacer. Sobre todo estamos hablando de ecosistemas emprendedores e innovadores, de primer mundo, de una de las regiones de referencia en Europa. El paso siguiente es ¿por qué emprendemos según en qué etapa del proceso emprendedor nos encontremos? Recordemos que estas dos etapas, la naciente y la nueva, dan lugar a la medida de la TEA, es decir, las dos, de forma acumulada, nos dan la tasa de actividad emprendedora. Y aquí nos encontramos con que, al principio, cuando la actividad es naciente, pues la motivación de generar una renta alta es importante, pero también nos encontramos como segunda fuerza el marcar una diferencia con el mundo. Esto es cuando estás emprendiendo, te mueven ideales, te mueve una motivación obvia de resolver tu vida, pero a medida que van pasando los años, a medida que vas madurando, pues cambia la relación de fuerzas y ganarte la vida porque el trabajo escasea, pues acaba siendo la fuerza dominante. Podríamos decir, de alguna manera, que se impone la dura realidad frente a los ideales y también hay que relacionarlo con la edad, que nos puede dar un indicador de que estas motivaciones, digamos, trascendentes, también están calando poco a poco en la demografía de nuestros emprendedores. Sería un tema pues, para también analizar, porque está habiendo un cambio, y lo vemos en las universidades, en los valores de la ciudadanía. Creación de empleo. Bueno, pues vemos que en las distintas zonas geográficas de la comunidad pues hay diferentes perfiles, aunque más o menos, salvo el caso de la capital, todos siguen una pauta de crear muy pocos puestos de trabajo. Son intensivamente proyectos de autoempleo, estamos hablando de un 56%, un 50%, la media de la Comunidad de Madrid es un 40,5%, y luego pues se crean puestos de trabajo. Es cierto, no en volumen muy numeroso, como se ve a la derecha, pero, sin embargo, se crean los puestos de trabajo que se crean en número, que correlacionan los dos gráficos, que los relaciona, son puestos de trabajo indefinidos, es decir, que hay apuesta por las personas, pero también, como veremos después, por la capacidad de inversión que tienen los emprendedores en Madrid, pues tampoco pueden montar proyectos grandes, hacerlos crecer, es difícil, sobre todo por la falta de financiación, y, por tanto, pues eso incide también en la creación de empleo. El origen de los clientes, la mayor parte de los clientes de las empresas nuevas en Madrid son del territorio, algunos tienen del mercado nacional y en menor medida del mercado internacional. Vemos que la distribución por zonas prácticamente se reproduce en todos los, digamos, en todas las referencias, y la zona sur es la que tiene, digamos, menor presencia nacional e internacional. Son proyectos locales. La internacionalización, pues también simplemente no se exporta en la mayor parte de los casos, y únicamente un 25% de las empresas pues tendrían alguna actividad fuera. Financiación, la asignatura pendiente. La mayor parte de los recursos que moviliza un proyecto emprendedor vienen de las 3 Fs. E incluso las instituciones financieras que participan en un proyecto emprendedor es con garantías personales, lo cual obviamente pues hace muy difícil, por la vía del endeudamiento, la inversión de recursos adicionales, y si la empresa no es tremendamente viable, pues la carga financiera la puede poner en situación de pérdida. Bien, con esto llegamos a unas primeras conclusiones en las que no voy a extender porque nos llevaría más tiempo del que tenemos. Básicamente, algunas ideas, ¿no? La transferencia de investigación y desarrollo todavía es baja en nuestra región, a pesar de que tenemos un importante bagaje de conocimiento, cultura y de infraestructura de ciencia y tecnología. Hay que trabajar competencias emprendedoras y de proactividad en el ámbito educativo. Los sectores donde se crean más empresas es el de servicios a empresas y sector de consumo. Esto lo estamos viendo en el día a día. Y también cabe resaltar
la presencia del intraemprendimiento, el emprendimiento corporativo. Grandes empresas están ya apostando por desarrollar proyectos liderados por sus propios empleados, pero también en actividades, en proyectos de innovación abierta, colaborando pequeñas y grandes empresas. En este sentido, Madrid duplica la tasa de actividad emprendedora del conjunto del Estado, un 4% frente a un 2%, redondeando, pero todavía en Europa están por el 6%, o sea que nos queda por avanzar. Es decir, que estamos bien, pero tenemos todavía mucho trabajo por delante. Bien, pues con esto empezamos con el segundo informe que voy a presentar hoy. Voy a intentar reducir lo posible mi intervención. Aquí vamos a hacer por primera vez una panorámica del ecosistema emprendedor desde el punto de vista de la innovación. Estamos hablando de emprendimiento de alto valor añadido, no cuántas empresas se crean ni cómo se crean, sino cuáles son las condiciones del entorno de la región madrileña que facilitan o favorecen la creación de emprendimiento de alto valor añadido. Este es un nuevo producto de GEM. Este producto se llama Entrepreneurial Ecosystem Index, o ESI, e igual que generaba la TEA para evaluar la actitud emprendedora de la ciudadanía, en este estudio lo que se trata es de medir el entorno en el que pueden desarrollarse empresas innovadoras. El objetivo es proporcionar una base cuantitativa con la que medir todas las dimensiones y resortes que pueden incidir en el dinamismo de un ecosistema emprendedor innovador. Lo representamos en un gráfico. Tenemos aquí en la parte inferior que hay una serie de condiciones de entorno que son estables y generalizables a todas las dimensiones de la convivencia de las personas y las instituciones y las empresas en un territorio. Serían los rasgos básicos, serían condiciones de entorno. Luego tenemos condiciones sistémicas, que son aquellas específicas del ecosistema emprendedor y que se identifican en esas 6 categorías que aparecen aquí: redes, liderazgo, finanzas, talento, nuevo conocimiento y luego servicios de apoyo específicos para el desarrollo de emprendimiento innovador, como puede ser el caso de Madrid+D, redes de Business Angels, etcétera. Y la finalidad de estos pilares que denomina la metodología GEM es reforzar la formación, el desarrollo de la actividad emprendedora en esas 3 categorías: startups innovadora, los startups de elevado crecimiento, los unicornios, y en Madrid los hay, y luego también la actividad intraemprendedora. Y todo ello con la finalidad de generar valor para el territorio, para la sociedad y para el conjunto de una ciudadanía. Bien, para eso se identifican los pilares que antes hemos comentado, pero cada pilar está sustentado por un número de variables que, como veis, son significativas. Estamos hablando de 95 variables. Cada una de ellas mide una cuestión específica en una escala de 0 a 10, y a partir de información tanto de la población como de los expertos, es decir, los que podrían emprender y los agentes del ecosistema que tienen alguna posición activa: inversores, infraestructuras, servicios de apoyo, etcétera, ¿vale? Entonces, con ellos se miden los 2 niveles de pilares, los estructurales, que son las condiciones del entorno, y las condiciones sistémicas, y se consiguen valores tanto para cada pilar como para cada uno de esas dos grandes agregaciones. Y aquí salen los resultados. La Comunidad de Madrid saca un aprobado alto. En general tenemos 5,67 puntos sobre 10. Como decíamos, son 95 variables, 2.000 encuestas, 36 expertos, y los datos se tomaron entre junio y julio del año pasado. Por tanto, situación absolutamente neutral para la que nos ha caído después. Vemos que los pilares más importantes del marco pues son las infraestructuras, la cultura, la forma de ser, nuestro carácter como ciudad, como metrópolis,
Pero luego ya de pilares específicos del ecosistema emprendedor, pues tenemos el talento, no hay duda, tenemos las redes y, como vemos, el peor es la financiación y todavía los servicios de apoyo. Hicimos, obviamente, un DAFO, porque esto nos permite tener un diagnóstico. No voy a entrar en él, por razones obvias de tiempo y de que es imposible leer ahí todo esto, pero, sin embargo, sí que voy a comentar con todos vosotros una serie de conclusiones. La primera es que se puede apreciar que, aunque solo sea a bulto, las oportunidades y las amenazas pues, son más que las debilidades y las amenazas. Por tanto, pues lo tenemos fácil, o digamos, no estamos mal para desarrollar nuestro potencial. Por tanto, la valoración global es positiva y esto nos permite llegar a unas conclusiones finales con las que terminaré mi intervención. En primer lugar, la Comunidad de Madrid siempre ha tenido una intensa actividad económica por su condición de capitalidad y por la concentración de recursos de todo tipo que tenemos, institucionales, financieros, sistema de ciencia y tecnología, población que además, incluso los que vienen de fuera, porque somos una sociedad de acogida, se trae a los emprendedores de cualquier lugar de donde vengan, sea de otras regiones del país o de cualquier lugar del mundo, y esto genera, como pasó en Estados Unidos, con todo su proceso de formación como país, genera una sociedad emprendedora a pesar de... Porque desde el 2008, y lo dicen los propios entrevistados, es cuando se detecta una proactividad por parte de los agentes públicos y privados del ecosistema para desarrollar iniciativas emprendedoras de innovación que están dando lugar a lo que ahora es el quinto o el sexto lugar entre los hubs de emprendimiento de la Unión Europea. Por tanto, las valoraciones en este momento son de positivas o muy positivas en la mayor parte de los indicadores, de los 95 indicadores. Hay algunos que están realmente mal, que pueden tener un 3 o 4, y otros que tienen un 8. No vamos a entrar en ello, pero ahí está el informe para que lo podáis analizar. La financiación es el eje más débil. Esto es un tema en el que pues, hay que cambiar muchas cuestiones, desde reglas del juego hasta mentalidad de los agentes, etc. Y luego, pues, es importante reforzar el papel de las instituciones formales. Aquí GEM no distingue si las públicas o las privadas, sino que unas y otras tienen que colaborar, también tienen que colaborar grandes empresas con pequeñas empresas, montar entramados, que es lo que da lugar a un ecosistema, redes de contactos, de relación, de influencia, de negociación, de transformación, etcétera, que generan un valor añadido que diferencia al territorio, lo hace atractivo y a partir de ahí pues empieza el círculo virtuoso de la transformación. Bien, con ello termino mi intervención. Ha sido un placer estar aquí y espero que les hayan venido algunas ideas interesantes que se lleven con ustedes, con vosotros. Un saludo y muchas gracias. Muchas gracias, Isidro. Al final de la jornada tendremos unos minutos para hacer algunas preguntas, comentar. Vamos a continuar ahora con la siguiente parte del informe. La verdad es que las conclusiones del GEM de este año son espectaculares y agradecemos a Isidro todas sus aportaciones, ¿no? Bien, comenzamos con la presentación del Startup Radar, que nace en el año, pues a principios de este año, del 2020 realmente. Vamos a ver. Sí, un espacio vacío. Sí. Vale. Nace a principios de este año, ¿no? Pues con un objetivo que fundamentalmente es el de apoyar la toma de decisiones relacionadas con la especialización inteligente, ¿no? Las estrategias de investigación e innovación tienen varios ejes y esta especialización es uno de los ejes más importantes. Y de este modo apoyar también a la Comunidad de Madrid en la toma de decisiones, ¿no? ¿Cómo? Pues identificando sectores, queríamos identificar dominios tecnológicos, agentes, que nos dieran una idea de hacia dónde puede ir o qué ventajas competitivas pueden presentar a la Comunidad de Madrid y que deben ser tenidas en cuenta en la elaboración de esas estrategias, ¿no? Y particularmente lo hicimos en nuestra área de experiencia, que es el emprendimiento innovador,
que es además clave en este proceso, que además se llama proceso del descubrimiento emprendedor, o sea que realmente teníamos mucho que aportar en ese proceso de reflexión. Y lo que hicimos fue mejorar, en cierto modo, la precisión de ese conocimiento de las características y del potencial de las nuevas empresas innovadoras, por un lado, y por otro lado, del potencial de los agentes, ¿no? Los agentes de apoyo al emprendimiento. No todos, como veremos ahora, pero sí que un número muy significativo. ¿Por qué lo hemos hecho? Bueno, pues porque lo que teníamos hasta este momento son estudios fantásticos, como puede ser el IEM, que están basados en encuestas a los agentes, fundamentalmente. Tenemos también bases de datos nacionales o internacionales de startups, pero que no son suficientemente precisas, a veces están muy focalizadas en las TIC, otras veces son bases de datos internacionales que recogen las inversiones, pero no todo el potencial de la región. Y también tenemos listados de programas que en algunos casos pues, bueno, echamos de menos algo más de continuidad o de que sean más completos, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Pues nos hemos centrado en las startups más jóvenes, ¿no? Las de menos de 5 años, y hemos dicho, vamos a intentar localizar el máximo número posible de startups de esta edad, innovadoras, eso sí, y analizar su relación con dos tipos de agentes del ecosistema emprendedor. Por un lado, con los agentes que pueden ser el origen desde las organizaciones públicas, las universidades, centros de investigación, los hospitales y centros de salud, y por otro lado las aceleradoras, incubadoras, venture builders, que están apoyando la consolidación y a veces el arranque de estos proyectos, ¿no? Pero esto somos conscientes de que hay más agentes en el ecosistema que iremos analizando en el futuro, porque nos parece fundamental tener una imagen muy precisa de todo el ecosistema, por ejemplo, las entidades de financiación, por ejemplo, las escuelas de negocios, que en la Comunidad de Madrid aportan un valor enorme, ¿no? Como atracción de capital y de talento a la comunidad. Otros agentes de apoyo que no hemos tenido en cuenta aquí, como son los viveros, ¿no? Hemos tenido en cuenta programas de aceleración, incubadoras, pero no a lo mejor viveros, coworkings y demás, o asociaciones que también son muy interesantes, ¿no? ¿Qué metodología hemos seguido? Bueno, el principal aspecto es la colaboración que ya tenemos desde hace ya pues, más de 15 años, ¿no? Yo diría casi 20, no sé, con las entidades públicas universitarias, los parques científicos de la Comunidad de Madrid, los INDEAS, las consejerías, ayuntamientos, a los que agradecemos muchísimo que cada 3 años nos aporten a la Fundación, a nosotros no, aporten a la sociedad, ¿no? Compartan con todo el mundo sus spin-offs, las empresas que han apoyado, y esto lo hemos ido publicando durante todo este tiempo en la serie de estudios NEPS, ¿no? cada 3 años, ¿no? Con toda la información que ellos nos aportaban, ¿no? Por tanto, fundamental la colaboración de los agentes que agradecemos muchísimo, ¿no? Pero por otro lado también, búsquedas de datos en Internet, motores de búsqueda, información aportada por programas de aceleración, que en algunos casos nos han enviado directamente sus datos, cuando no los teníamos o les preguntábamos, pues nos enviaban. Nos faltan algunos, ¿no? Somos conscientes de que tenemos que ir mejorando este listado. También hemos hecho una encuesta a las startups tecnológicas más jóvenes de esta edad, y además algunas conclusiones van a coincidir con todo el planteamiento de Isidro. En este caso, pues todo lo relacionado con la financiación, con la demanda de un mayor apoyo por parte de algunas entidades. Y también hemos revisado estudios nacionales e internacionales para darle coherencia, digamos, a las conclusiones. Startup Radar se compone de un mapa geográfico, un informe y un buscador en Madrid+D que permite tener más información que la que se extrae en el mapa geográfico, ¿no? Y ese mapa geográfico, si lo habéis visto, pues tiene información de las empresas sobre su actividad en español y en inglés. Luego tiene también, se pueden hacer búsquedas por sectores, se pueden hacer búsquedas por institución de origen, institución científica, de investigación, hospital, también por incubadora o aceleradora que les ha apoyado, por ubicación, y aquí también podríamos ir viendo un poco también si coinciden estos resultados de las startups innovadoras, dónde están, ¿no? Y compararlo con los resultados del IEM, ¿no? Sobre dónde está el emprendimiento más activo en la Comunidad de Madrid, y por año de creación también, ¿no? Con todo esto podemos encontrar la información en el mapa o podemos encontrarla también en aquellas startups
que han elaborado que hemos mostrado el mismo listado, pero en el documento, ¿no? Y todo esto gracias pues, al trabajo de investigación también de mis compañeros Ignacio Cid, Xavier Foncuberta, ¿no? que han hecho un análisis de prospección muy intenso, y con el apoyo también externo de Rubén Linacero, ¿no? Bien, pues, ¿qué tenemos como conclusión, o primera conclusión? Bueno, pues un mapa muy claro de los sectores y los modelos de generación de ingresos de las startups innovadoras, ¿no? Nos centramos, como digo, en las más innovadoras, en las más jóvenes, perdón, porque nos da una idea de lo que sucede en este momento. No empezamos a hablar ya de los unicornios ni de las que tienen ya 15 años, no. ¿Qué se está creando en este momento en la Comunidad de Madrid? ¿En qué sectores? Pues los tenemos aquí. Esta es la fotografía más precisa que tenemos. Tenemos que el sector salud, si sumamos la parte TIC, Health Tech, con la parte de biotecnología, el sector salud ocupa más o menos un 13-14% del total. Tenemos que el FinTech tiene un valor muy importante, en torno al 9% de las startups son del sector FinTech. Ingeniería electrónica y espacio, pues si lo sumamos con las de nanotecnología, con las de robótica, estamos en torno al 13-14%, también tiene cierta representatividad. Muchísimas TIC, por supuesto. Energía está en torno al 5-6%. Y todo esto, al final, pues lo que nos permite es también ver los modelos de generación de ingresos más habituales, que son suscripción, licencia de software, vinculados sobre todo a las empresas TIC, pero también fabricación, más vinculado al hardware. Tenemos otros modelos de ingresos por venta. ¿Para qué lo queremos? Pues porque esta información será muy útil también para la formulación de políticas en las futuras estrategias de innovación regionales, ¿no? Nos hemos fijado en el apoyo recibido. Aproximadamente la mitad de estas startups, que son más de 500, las que hemos identificado, les llamamos independientes. Bueno, independientes simplemente es que no han recibido apoyo directo de una incubadora o de una universidad, un centro de investigación, ¿no? El resto las tenemos en azul, más oscuro o más claro, según que sea una sola incubadora o sea más de una incubadora, las que han recibido ese tipo de apoyo, y en rojo, más intenso, las que tienen su origen en 2 o más universidades, y en rojo más claro, las que tienen origen en una universidad, centro de investigación o de salud. En morado, pues bueno, es la mezcla, el rojo y azul, pues en morado las que tienen origen en instituciones y también han sido apoyadas por incubadoras. Resultado, fijémonos en la parte roja, digamos, la parte institucional. ¿Qué tenemos aquí? Pues como entidades de origen destaca por encima de todas la Universidad Politécnica de Madrid, con 47 spin-offs creadas en este periodo, y el CSIC con 13, ¿no? Luego tenemos universidades públicas, privadas, tenemos los IMDEA, tenemos entidades, organismos de investigación, el CIEMAT, IMDEA, los hospitales, con una cada uno. Bien, también hay que decir que aquí estamos considerando spin-off según el criterio de cada entidad. Es decir, a lo mejor una spin-off no es lo mismo una spin-off en la Universidad Autónoma, en la Universidad de Alcalá, que una spin-off en la UPM o en otra universidad. Pero en cualquier caso, creo que es una buena fotografía de lo que consideramos spin-off universitarias del mundo de la investigación y de la salud, ¿no? en los últimos años, ¿no? Por otro lado, ¿qué tenemos? Incubadoras, aceleradoras, venture builders de muchos tipos. Unas son privadas, otras son corporativas, otras son de la propia administración. Vemos que las que tienen mayor impacto en la creación de empresas en la Comunidad de Madrid son las públicas, ¿eh? Ahí destaca el Parque Científico de Madrid, también el programa ESAVIC de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento, la Universidad Carlos III de Madrid con su vivero de empresas, la Universidad Rey Juan Carlos, los hubs de la Consejería de Economía, pero también hay aceleradoras privadas con mucho valor, como Tetuán Valley, como Sea Rocket, como, por ejemplo, pues Connector, ¿no? En la parte más corporativa tenemos Google. Podríamos decirlas todas, pero realmente tenemos un gran número de aceleradoras. Muchas de ellas son internacionales o son nacionales, con un impacto mucho mayor que lo que puede parecer aquí. Sin embargo, nos hemos fijado en el impacto real en nuestra región, ¿eh? Es lo que queríamos ver, porque es cierto que tenemos incubadoras súper potentes
que todos conocemos, pero luego cuando vamos a ver cuál es su impacto en empresas que se establecen en Madrid, pues a lo mejor es mucho más limitado. Es por lo que hemos querido hacer ese rastreo, ¿no? con cierto detalle. Por supuesto, esto iremos incrementando y iremos mejorándolo. Por ejemplo, todavía hace 2 días incorporamos a Heineken, que tiene un programa muy interesante, con más impacto en Andalucía, pero también tiene algún apoyo en la Comunidad de Madrid, o hemos incorporado alguna más, ¿no? Iremos depurándolo, como digo. Bien, veíamos antes los sectores, ¿no? En un gráfico circular, los sectores de estas startups. Si los clasificamos por tipo de entidad de origen, por instituciones universitarias o de investigación, incubadoras o independientes, tenemos datos que nos permiten saber más o menos dónde tenemos que ir a buscar o dónde podemos encontrar diferentes tipos de empresas. Por ejemplo, las que son más de tipo SaaS, software empresarial, o marketing e e-commerce o fintech, sobre todo se encuentran en incubadoras y aceleradoras generalmente privadas o son empresas independientes, ¿no? Si nos fijamos más en el sector espacio o electrónica, ingeniería, claramente las instituciones públicas, universitarias destacan, son las que tienen el mayor número, pero también incubadoras y aceleradoras públicas, sobre todo, impulsadas en este caso por el ESABIC, que tiene mucha incidencia en el sector espacio o ingeniería, ¿no? Si vemos el sector salud, si le sumamos biotecnología y TIC Health, pues vemos que sobre todo están en las instituciones, hospitales, universidades, aunque hay un número de 11 que se han creado como empresas independientes y un número más limitado en las incubadoras, ¿no? Pues energía, también instituciones, incubadoras, por ejemplo, como la de SecLab, que es pública también, de una universidad, no, perdón, es privada, es de una universidad privada, me refiero a educación en este caso, y antes me refería a energía, que tenemos programas como Repsol o como Enagas, que son incubadoras corporativas, ¿no? Bien, datos muy concretos de los resultados, ¿no? del análisis de estas empresas. Inversión inicial ha ido creciendo durante los últimos años y coincidiendo con el análisis de Isidro, del GEM. En este caso, si bien no la mayor parte de las empresas requieren fondos familiares, de las 3 Fs, hay un porcentaje mucho más grande, lógicamente, que tienen inversión de socios inversores. Y, de hecho, si os fijáis en la columna gris, la de otros, que fundamentalmente es crowdfunding, vemos que ha crecido de una manera enorme en los últimos años, ¿no? Estamos ya casi en el 30% de startups innovadoras que acceden a otras fórmulas de financiación similares a crowdfunding. Por tanto, y también ha crecido, como veis, los socios inversores. Es decir, que hay cierta facilidad en este momento, o más facilidad que hace un año, sí, que hace un año, efectivamente. Iba a decir menos meses, pero que hace un año para conseguir financiación privada. Las necesidades de financiación se mantienen estables, más o menos en 600.000 euros en este tipo de empresas muy jóvenes, pero las expectativas de crecimiento, incluso después del COVID, el análisis lo hemos hecho en la Fundación pues en septiembre, octubre, se mantienen estables. Las empresas siguen viendo el futuro con mucho optimismo, ¿no? Si estaban en el 7 sobre 10, esperaba multiplicar por 7 su facturación en los próximos 2 años en el 2018, ahora esperan multiplicarla por 7,1, o sea que no ha variado significativamente. Esto lo vemos con más detalle en este gráfico. Este gráfico es el impacto del COVID en las expectativas de crecimiento. En rojo están las expectativas que han empeorado, el porcentaje de empresas que han empeorado. En azul, las que lo han mejorado, y en gris, las que no ha variado. Es mayor las que lo han empeorado, como veis, pero el porcentaje de empresas que las han mejorado en más de un 50% se acerca al 7%, que compensa en promedio el empeoramiento, digamos, de las expectativas. Por tanto, se mantiene, como veíais, en multiplicar por 7 la facturación dentro de 2 años, ¿no? Y en cambio en el empleo es lo mismo, pero incluso mejor. Es decir, el empleo entre enero y septiembre pues ha mejorado incluso ligeramente el empleo contratado por las startups. Es decir, que
hay un gran número de startups que han sido capaces de adaptar sus productos, de adaptarse a la digitalización, sobre todo aquellas que están, por ejemplo, en sectores como la desinfección, la salud, por supuesto, que han sido capaces de apuntarse rápidamente, y esto seguramente lo corroborarán pues no sé, algunas de las entidades, aquí estáis muchas, ¿no?, que apoyáis startups en vuestras incubadoras, parques, pues seguramente lo podréis contrastar, ¿no?, lo podéis ratificar. Por tanto, la facturación, bueno, sí ha bajado en este periodo. Por tanto, si baja la facturación, se mantiene el empleo. ¿Qué pasa? Bueno, pues que lo que baja es la facturación por empleado, que en estos 2 años ha pasado de unos 50.000 euros a 38.000, 39.000 euros de facturación por empleado, ¿vale? Pero el empleo, como veis, sigue siendo de unos 5,2 personas por startup. La inversión en I+D, pues si ha bajado la facturación, también ha bajado la inversión en I+D, lógicamente, y la exportación pues alcanza un máximo histórico. Alcanza el máximo histórico de que en torno al 53% de las empresas que exportan, o sea, es el impacto, perdón, sobre las ventas de las empresas exportadoras. Es un dato muy alto. Hemos visto un detalle: las empresas que exportan cada vez lo hacen de forma más inteligente. Estas empresas jóvenes hace años perdían bastante tiempo intentando localizar, diversificar mercados, y ahora lo que hemos visto es que sus mercados están mucho más acotados. El que encuentra un mercado en un país o en una zona geográfica se vuelca mucho más ahí, no pierde el tiempo en intentar encontrar distribuidores en muchas partes del mundo. Ha sido un cambio enorme en estos últimos años y es muy interesante y podríamos analizarlo con más detalle. Ya estoy terminando. Respecto a la influencia de algunos factores en la evolución de la empresa, pues los que más influyen nos dicen que son fundamentalmente la comercialización, el tener personal cualificado técnico, que es complicado muchas veces, incluso por delante de la financiación, y los factores que menos influyen pues son, por ejemplo, el espacio físico, el emplazamiento, que ya no es un tema crítico. Y este último apartado se refiere a la posición relativa de España y de la Comunidad de Madrid frente a otros lugares. Si cogemos España, coincidiendo tal vez muchísimo, ¿no?, con todo lo que decía Isidro hace un rato, España ocupa una posición entre el 4º y el 6º puesto. Por ejemplo, en inversión en capital riesgo ocupa el 5º lugar, gracias sobre todo a las inversiones de Business Angels, que es muy potente en España, pero menos otro tipo de inversiones corporativas y demás de mucho más alcance, de más volumen. Pero bueno, ocupamos una posición bastante buena. En número de perfiles digitales también ocupamos una buena posición, porque somos el 6º país en Europa. Como destino internacional somos muy atractivos. Esto no lo tenemos suficientemente interiorizado y no lo estamos aprovechando. España es un país muy atractivo para venir a crear y a diversificar la actividad de la empresa. Y también es verdad, y lamentablemente somos también un país muy exportador de talento. Atraemos mucho, pero exportamos, estamos en la 5ª posición. ¿Por qué? Bueno, pues es obvio, ¿no? Las condiciones laborales en otros países europeos y fuera de España son mejores que las que ofrecemos aquí, por tanto también mucha gente buena se nos va. Bien, centrémonos ya en la Comunidad de Madrid, que por tamaño es el 5º hub europeo de empresas innovadoras. Y también, ocupa una buena posición por el atractivo internacional, más o menos una posición en torno al puesto 10, respecto a otras ciudades o a otros hubs. En este caso ya no son países, aquí estamos comparando ya con Londres, con París, con Helsinki, con Ámsterdam, etc. Los costes de establecimiento, bueno, pues ahí tenemos a Lisboa, tenemos en Barcelona, tenemos a unos cuantos, lógicamente del sur de Europa, casi todos, en los cuales, obviamente, bueno, pues ocupamos por la cola, digamos, en cuanto a coste de establecimiento, la posición 8ª, que es una ventaja para atraer emprendedores. No vamos a olvidarnos de esto, que somos muy atractivos, pero en cierto modo también porque somos más baratos. Y la inversión en startups, pues ocupamos una posición bastante interesante, el 9ª posición, tamaño del hub el 5º. Viendo todo esto, yo querría destacar un aspecto que se ve en todos los estudios que analizamos, y es que España no está aprovechando adecuadamente su potencial, en particular la Comunidad de Madrid, su potencial para ser un hub mucho más potente o para aparecer en listados internacionales no se está utilizando. La Administración no está cogiendo posiblemente
pues posibilidades de estar en estudios, en sitios que a lo mejor podríamos ser más activos. Y por otro lado, España no utiliza adecuadamente sus fórmulas, sus instrumentos de incentivos fiscales, por ejemplo, para la I+D+I, que aunque España tiene uno de los sistemas más sofisticados y fantásticos de Europa de incentivos fiscales, no los utiliza como Portugal o como Francia para incentivar la I+D+I en las empresas y en particular las más jóvenes. O sea que realmente lo tenemos todo hecho, pero nos falta, claro, al final dedicar el dinero a este tipo de empresas, ¿no? Sí, estoy acá. Sí, bueno, ya es la última diapositiva, por tanto, si me quieres, gracias. ¿Qué queríamos ya en esta última diapositiva que quiero mostrar? Pues queríamos confirmar todo lo que he dicho antes, que proviene más de estudios, de comparaciones y demás, compararlo con las opiniones de las propias startups. ¿Qué nos dicen? Bueno, ellos nos dicen que el apoyo y qué demandan de las administraciones públicas. Fundamentalmente sigue siendo el aspecto más demandado, coincidiendo también con el GEM, el apoyo en la búsqueda de financiación. También tenemos búsqueda de socios, servicios de asesoramiento, oferta de espacios, menos, pero el aspecto que sigue creciendo más es el otros, el capítulo ese de otros, que cada vez es más diverso. Y aquí tenemos opiniones que, aunque son diversas, van casi siempre en la línea de lo que decíamos con el GEM. ¿Qué son? ¿Qué demandan los emprendedores? Pues compra pública innovadora a las administraciones. Demandan acceso a los proveedores en mejores condiciones, colaboración con centros y universidades públicos, que es relativamente sencillo, los tenemos ahí, los conocemos, pero mejorar ese acceso a la tecnología a un menor coste, etcétera, ¿no? Este tipo de cosas nos lo dicen año tras año, pero este año, como vemos, va creciendo, o sea, que es muy interesante, ¿no? Ya para terminar, la última diapositiva, quería poner aquellas que han recibido apoyo nuestro de Madrid +D, bueno, pues también que sepáis que nos enorgullece saber que están muy contentas. Esto es un poco de autobombo, pero quería ponerla aquí para que veáis que en verde están las opiniones positivas de los emprendedores que han pasado por el ESABIC, por el Health Start, por la red de mentores, la red de inversores nuestra, bueno, y opinan en general que están muy, muy satisfechos, ¿no? Bien, y con esto pues yo finalizo mi presentación y nada, pues espero que haya sido del agrado de todos. Muchas gracias. Y ahora pues vamos a tener la última intervención de la mañana, que es, bueno, es una emprendedora que, claro, en la Noche de los Investigadores no podíamos no tener una investigadora que haya creado una empresa, que nos cuente su experiencia. Ahí. Y hablamos de María Urbano, que es la CEO y fundadora de Buencime, y que nos hablará de, bueno, de temas inconvenientes que se ha encontrado, de la situación actual de la empresa, una empresa de gran éxito. Cuando quieras, María. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, ella es ganadora de Health Star de hace 2 años, ¿no? ¿O 3? 2 años, del programa de incubación de salud de la Fundación Madrid +D. Muchas gracias, María. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, antes de nada, agradecer a la Fundación que hayáis contado con EvoEnsign y muy particularmente a Eduardo y a Ignacio, ¿vale? Por todo vuestro apoyo. Para nosotros Health Star fue una oportunidad porque llegamos, bueno, sin madurar absolutamente. O sea, teníamos la idea solo en la cabeza. Y allí, bueno, pues empezamos a emprender. Así es que, bueno, os cuento, voy aquí. Vale, EvoEnsign es una spin-off del Instituto de Catálisis y Petroleoquímica del CSIC, que inicia su actividad en septiembre del 2019. Recién tenemos un año ahora mismo. Y surge a raíz de una reunión con el doctor Miguel Alcalde, que es el precursor de toda la idea y del que parte toda la investigación, ¿vale? Tiene una reunión con la Oficina de Transferencia del CSIC y allí, a raíz de una patente que estaba a punto de entrar en fases nacionales, le proponen el por qué no lanzar un spin-off. Miguel en ese momento lo piensa primero, pero luego decide que puede ser una oportunidad. Y se rodea, lo primero que hace, bueno, es pensar que es muy importante hacer pues, un equipo multidisciplinar. Que cubra toda la parte de negocio y que cubra la parte científica. En la parte científica, los tenéis ahí en la diapositiva, se rodea también de gente del equipo con la que está habituado a trabajar. ¿Y cuál es el objetivo de constitución de EvoEnsign? Pues ha salido aquí esta mañana, la transferencia de tecnología al mercado. El poder trasladar más de 20 años de descubrimientos, los principales descubrimientos del equipo matriz al mercado y construir soluciones reales que puedan resolver problemas de la industria.
¿Y quiénes somos? Bueno, EvoEnzyme es la primera compañía biotecnológica española especializada en el diseño de enzimas para numerosas aplicaciones industriales. Y no me gustaría no pararme en qué son las enzimas de una manera muy sencilla. Las enzimas son catalizadores biológicos que lo que hacen es acelerar la mayoría de las reacciones químicas que tienen lugar en los seres vivos. Sin embargo, tal y como se encuentran las enzimas en la naturaleza, no se pueden utilizar para determinadas aplicaciones industriales, sino que es preciso modificarlas genéticamente. Y es aquí donde EvoEnzyme se sirve de una tecnología disruptiva e innovadora llamada evolución dirigida, que lo que hace es explotar el inmenso potencial de la evolución natural y poder comprimir la escala temporal de millones de años a tan solo meses, incluso semanas, de intenso trabajo en el laboratorio. Esta tecnología es desarrollada por Frances Arnold. Frances Arnold es la mentora y colaboradora de Miguel y fue recientemente galardonada con el Premio Nobel de Química en 2018. Nuestro modelo de negocio consiste, por un lado, en el diseño de enzimas a medida para determinadas aplicaciones. Nosotros en este momento estamos muy centrados en el sector medioambiental y en el sector salud, ¿vale? En el sector farmacéutico. Y muy concretamente en la degradación de plásticos o la síntesis de fármacos. Es donde más focalizados estamos. Y por otro lado, aparte de este diseño a medida, lo que hacemos es comercializar una amplia genoteca de enzimas ya propiedad de EvoEnzyme que ya están evolucionados y sirven para determinadas, diversas aplicaciones industriales. En cuanto a los pasos, yo he querido dirigir esta charla a aquellos emprendedores que están un poco perdidos, como estábamos nosotros hace 2 años, ¿no? Los principales pasos que nosotros hemos tomado pues fue lo primero, la patente. Era muy importante desde el punto de vista de garantía para inversores y demás tener una patente que diera seguridad. Y lo que hicimos fue firmar un contrato con el CSIC para el uso y la explotación de esta patente a nivel internacional. A continuación, buscar un nombre. Yo vengo del mundo de la comunicación, desarrollo de negocio y marketing. Y era importante que fuera un nombre descriptivo de la actividad. Evo es de evolution y enzyme de enzimas, ¿vale? Y lo que tenéis al lado, el isotipo, es una enzima, quiere decir una enzima con el sustrato. Luego, esto parece fácil, pero no lo es. Es plasmar la idea en un papel. En la cabeza las tenemos todas las ideas un poco, o por lo menos nosotros, desorganizadas, y primero era plasmarla. Luego yo la verdad es que creo que es importante hacer un lienzo Canvas y poder determinar pues, cuáles son los socios claves, a dónde vamos, cómo vamos, cuáles son los segmentos clave, la monetización. Y ya cuando tienes todo eso, ya creo que estás en el momento perfecto para comenzar a escribir tu business plan, que no dejas una hoja de ruta con vida propia y que va cambiando, ¿no? Pero para ello tuvimos la estimable ayuda de la Fundación para el Conocimiento, donde nos ayudasteis a desarrollar un plan de negocio con un mentor fantástico como es Javier Villoslada y formación específica en el sector core, en uno de los sectores core para nosotros, que era salud. Después, el registro, no os olvidéis del registro de la marca, tanto a nivel en vuestro mercado potencial, la constitución de la sociedad, en nuestro caso una sociedad limitada. Bueno, esto es continuo, la investigación del mercado continua, pero no solo desde el punto de vista de competencia, tanto sustitutivos como complementarios, sino también desde el punto de vista de alianzas para la comercialización, para la industrialización. Bueno, aquí está la búsqueda de financiación, y más en una empresa biotecnológica que precisa grandes fondos, ¿no? Tanto públicos como privados. Y lo he puesto en rojo precisamente para deciros, hacer especial mención en que os escribáis, os diseñéis un roadmap a 2 años, donde identifiquéis cuáles son las ayudas, premios y aceleradoras que os pueden ayudar en vuestra trayectoria y no se os olvide cuando entre la convocatoria a revisar, porque cambian bastante. Y luego la joya de la corona, que es la implementación de ese plan que habéis diseñado. En cuanto a las principales dificultades que hemos encontrado como emprendedores, la idea en papel cuesta bastante. La propuesta de valor, esto es qué voy a ofrecer al mercado y por qué me van a elegir a mí, ¿no? Porque soy mejor que otros, ¿no? En nuestro caso, en el caso de ser una biotecnológica y un producto algo complejo, la propuesta de valor era complicada en el sentido de que tenías que hacer fácil lo difícil.
Entonces, hemos aprendido a configurar diferentes discursos según el target que tienes. No es lo mismo un inversor que un familiar, que un científico experto en la materia. El business plan, como es obvio, los estatutos del pacto de socios. Esto no es que sea difícil, pero no quería pasar por alto que os rodeéis o solicitéis ayuda legal de alguien que esté especializado en startups de ciencia. Creo que os va a ayudar mucho y fundamentalmente en el pacto de socios. Las ayudas y la piedra filosofal, que es la búsqueda de clientes, que es para lo que comenzamos. En cuanto a las ayudas conseguidas, bueno, os he puesto aquí la mayoría de las que hemos conseguido. La primera fue conseguir el primer premio a Startup más innovadora en salud en el 2018 por la Fundación para el Conocimiento. Después, WER, que es está organizado por la Unión Europea, ¿vale? Y fuimos seleccionados también para unas sesiones de formación y algunas cosillas más. También un premio a la mejor startup tecnológica por el Juju Prize. La ayuda a la Comunidad de Madrid, que es una ayuda muy recomendable para los que estamos comenzando, el RIS3 en la línea 1. También tenemos un proyecto de la Unión Europea, del Bio-Based Industries. En este momento nos encontramos en el Fondo de Emprendedores de la Fundación Repsol, que nos está ayudando mucho con un programa piloto. Os recomendaría que entraréis en este tipo de aceleradoras, ¿no? Tanto Madrid+D como Fundación para el Conocimiento como Repsol Fundación, porque están llenas de mentores que os pueden ayudar con mucha experiencia. El sello PYME Innovadora para todo lo que son desgravaciones ¿vale? Las ayudas Torres Quevedo para el personal investigador, para la contratación de personal investigador. Tenemos un Torres Quevedo en este momento. Innovatia, los premios os dan visibilidad. Cuanto más se hable, más existís. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros lo entendemos, no tanto por el dinero que podéis conseguir. Y por último, acaba de salir la resolución provisional del CDTI y hemos conseguido un Neotec. Y ya para finalizar, me gustaría poneros un vídeo de la compañía. By combining cutting-edge directed evolution and computational approaches, EvoEnzyme designs customized biocatalysts for various industries. After many years of research, our directed evolution platform and evolved enzymes are accessible for various biotechnological applications. The EvoEnzyme technological platform, the company's hallmark, stems from the DNA recombination machinery of Saccharomyces cerevisiae, of which mutant library creation and screening is fully employed. EvoEnzyme is transforming natural enzymes into powerful biocatalysts that perform diverse chemical reactions of biotechnological interest, with applications ranging from plastic degradation and valorization to drug discovery. The large repertoire of evolved fungal ligninolytic enzymes of EvoEnzyme show promiscuous activities in a range of pH and temperature, enabling these biocatalysts to be rapidly applied to your specific needs.
Bueno, muchísimas gracias a todos por la atención. Muchísimas gracias, María. Bueno, pues vamos a dar por finalizar la jornada con las palabras finales del director de la Fundación Madrid+D, Federico Morán. Hola, bueno, buenos días y voy a ser breve haciendo pues un pequeño resumen de lo que hemos visto hoy. Hemos visto la presentación de dos informes basados en la metodología GEM, el informe anual GEM, que es el Global Entrepreneurship Monitor de la Comunidad de Madrid del año 2019, en el que se aborda en primer lugar la dinámica emprendedora madrileña desde una perspectiva territorial y a continuación un estudio específico del ecosistema emprendedor e innovador de la Comunidad de Madrid, también basado en la metodología GEM. Por otro lado, hemos visto también la presentación del Startup Radar, resultado de la transformación de una serie de estudios que llamamos libros, publicaciones, NEPTS, de la Fundación Madrid+D, un conjunto de análisis en los que destaca precisamente el Startup Radar Madrid, que es y se presenta como un nuevo instrumento de análisis, que, como hemos visto, pretende mantener el máximo grado de precisión y actualización sobre las características del ecosistema emprendedor e innovador de la Comunidad de Madrid, y que se publica separado de los estudios y la guía de instrumentos financieros. Me gustaría enmarcar este trabajo dentro de las actividades de la Fundación, donde hemos visto la presentación también hoy del director adjunto, que va a ser el responsable de coordinar y dirigir todo este área. Desde hace casi 18 años, la Fundación desarrolla, para favorecer el emprendimiento tecnológico, muchos servicios. Entre ellos, pues, podemos hablar trabajo sobre propiedad intelectual. Hemos visto un ejemplo de una de las empresas que han entrado dentro de nuestros programas, donde se les ha ayudado precisamente a esto, aspectos legales, etcétera. Trabajando sobre el alto impacto de novedad de programas de aceleración y especialización tecnológica. El que hemos visto procede de un programa Health Start en salud, pero hay otros programas en otras áreas, en energía, y especialmente uno muy significativo que tiene bastante impacto, que es en el tema del espacio con el programa ESABIC, con el apoyo de la Agencia Espacial Europea y también de la Consejería de Economía. En todos estos programas pues tenemos servicios de apoyo, las redes de inversión. La red nuestra ha sido una de las mejores redes de inversión privadas en 2018. La red de mentores, donde José Antonio Blanco pues ha estado coordinando esta red hasta ahora, o sea que también conoce a fondo y conoce bien esto que estamos haciendo. La participación en redes europeas para la internacionalización de las startups, difusión de la actividad en medios, participación y ayudar en la participación en convocatorias de ayudas públicas y de premios, financiación del desarrollo de prototipos a través de entidades como la Agencia Espacial Europea, como he comentado antes, apoyo en la creación de equipos, etcétera, etcétera. Desde entonces, la Fundación ha apoyado pues, más de 1000 nuevas empresas tecnológicas, con especial atención a las procedentes de las instituciones universitarias de investigación y de salud de la Comunidad de Madrid. En estrecha colaboración con estas instituciones pues, se han desarrollado todas esas actividades. De hecho, la Fundación es el lugar en el que estas entidades comparten información de forma periódica y en el que facilitan el desarrollo de trabajos de análisis de la información del ecosistema emprendedor por parte de la Fundación con esta ayuda. En relación con la actividad que he mencionado antes, realizando en el entorno emprendedor, desde hace 16 años la Fundación publicó por primera vez, hace 16 años, NEPTS,
el informe de emprendedores de base tecnológica, coincidiendo precisamente también con la publicación del informe GEM de la Comunidad de Madrid, que ya entonces estaba elaborado también en colaboración con la Universidad Autónoma. Es decir, que llevamos tiempo trabajando en estos dos informes que hemos presentado hoy. Desde entonces, cada 2 años se ha ido actualizando la encuesta, cada 3 años se ha ido publicando ediciones actualizadas del informe NEPTS, hasta ahora llevamos 5 informes, y en los informes pues, se han publicado sucesivos listados actualizados de las startups más innovadoras, de gran interés para los inversores. También se ha ido revisando la guía de instrumentos financieros regionales, nacionales y europeos. Es muy interesante porque cambia, no digo cada año, cambia cada mes los instrumentos, y tenerla actualizada es un instrumento muy potente, esta base de datos para los investigadores, para los emprendedores, para poder saber dónde hay convocatorias y a qué convocatorias acudir. Digo regionales, nacionales, pero también internacionales en Europa. Se han realizado más de 15 análisis del ecosistema emprendedor, tales como la financiación, la toma de decisiones estratégicas, la internacionalización, la importancia fundamental del capital humano o los procesos estratégicos en las nuevas empresas tecnológicas, el impacto en la innovación abierta, un concepto que está ya arraigado, y bueno, etcétera, toda esta actividad. Esperamos que la información aportada por estos 2 informes, que iremos actualizando, como no puede ser de otra manera, en el futuro, así como otras fuentes de información, ayuden cada vez más a entender el potencial innovador de la Comunidad de Madrid. Esto es cada vez más necesario para la definición de estrategias de especialización inteligente. Desde la Fundación Madrid+D esperamos contribuir y facilitar este proceso de especialización y mejora para situar nuestra región en el lugar que le corresponde en los hubs de innovación más importantes. Bueno, termino agradeciendo a María por la presentación, por sus palabras y la presentación de su proyecto EvoEnzyme, y bueno, enhorabuena por lo que habéis conseguido hasta ahora y desde luego mucho éxito en el futuro, porque esto todavía tiene mucho recorrido. Muchas gracias Isidro y Eduardo por vuestras presentaciones, y por último, pues nada, simplemente agradecer al equipo organizador de la noche, Teresa, Susana, Leticia y Nacho, que también está por aquí echando una mano, gente de la Fundación que hacen posible y trabajáis en esto. Muchas gracias, por supuesto, al Círculo por dejarnos usar este espacio, por darnos todas las facilidades que hemos tenido desde el minuto 0 donde se planteó esto. Esto hay que decirlo, tenemos una historia de colaboración, pero esta historia se repite cada vez, es más fácil, ¿verdad?, necesitar hacer alguna actividad aquí y que se vuelque. Y por último, y no menos importante, pues agradecer a la Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación por su apoyo, y disculpar a la directora general que ha tenido que salir urgentemente, ha tenido la amabilidad de estar con nosotros al principio en la presentación, pero bueno, no ha podido estar hasta el final. Muchísimas gracias a todos los que estáis aquí y los que estáis siguiéndonos por streaming, y espero que esta sesión, esta jornada, pues haya sido de interés para todos y sirva para lo que decimos, potenciar este ecosistema de innovación de la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias a todos.